Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad, bienvenidos a Alerta Ciber. En este episodio exploraremos todo lo que necesitas saber para proteger tu información personal en un mundo cada vez más conectado. Y es que hoy más que nunca nuestra privacidad está en juego. Cada clic, cada búsqueda y cada dato que compartimos puede ser rastreado, analizado y en algunos casos explotado. ¿Sabías que tus datos personales tienen un valor altísimo y que hay muchos intereses detrás de ellos? Os contaremos el porqué de ese valor y quién está detrás de esos intereses en conseguir todos vuestros datos. Pero también daremos respuestas a muchas preguntas de lo más interesantes. ¿Qué riesgos corremos al ceder nuestros datos a cambio de beneficios aparentemente inofensivos? ¿Qué datos tienen de nosotros gigantes tecnológicos como Google o Meta? ¿Cómo los consiguen y qué usos hacen de ellos? ¿Cuáles son los datos más valiosos para los ciberdelincuentes y cómo intentan robarlos? ¿Qué medidas de protección podemos llevar a cabo en nuestro día a día para proteger nuestra identidad digital? A estas y muchas más preguntas daremos respuesta en este episodio. Soy Juanjo Arenas, redactor jefe de Red Seguridad y subdirector de Ciber y Latam, y seré uno de los que te acompañará en este podcast. Empezamos. Por todos es conocido que vivimos actualmente en una era digital que nos influye en todos los sentidos. Y esto trae una serie de consecuencias o cambios en nuestras vidas que debemos saber abordar para tratar de estar lo más seguros posibles. Porque la digitalización, tal y como hemos visto en varios episodios de Alerta Ciber, tiene que ir de la mano de la seguridad. Y uno de esos temas que todos debemos tener en cuenta en este nuevo mundo es el de la privacidad. La privacidad entendida como lo que es, como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Esta definición no es mía, esta definición es de la Real Academia Española, pero se puede extrapolar perfectamente al ámbito digital. La privacidad digital, por llamarla de alguna manera, es exactamente lo mismo. Dicho de una forma un poquito más analítica, es el derecho y la capacidad de una persona para controlar cómo se recopila, cómo se utiliza, cómo se almacena y cómo se comparte su información personal en el entorno digital. Y esto incluye todos los datos que generamos al interactuar en línea, como nuestro historial de navegación, ubicación, mensajes, fotos, contraseñas, hábitos de consumo, perfil social, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como cuando decimos o pensamos, no te metas en mi vida privada. Pues hoy más que nunca las empresas, sobre todo las gigantes tecnológicas, como veremos en este podcast, se meten en tu vida privada, y mucho, más de lo que te imaginas. Por eso podemos decir que la privacidad no es un lujo, sino una necesidad básica para todos. Cada acción en línea, desde un me gusta en redes sociales hasta una simple compra en Internet, genera datos que pueden ser recopilados, analizados y en muchos casos vendidos. Así que garantizar la privacidad digital no solo preserva nuestra seguridad, también nuestra libertad. Y para ello tenemos que tratar de navegar en la red de forma segura y consciente, como veremos posteriormente. La pregunta que seguro que os haréis muchos de vosotros ahora es de qué manera podemos hacer esto. Pero antes de dar respuesta, vamos a ver cómo las empresas manejan nuestros datos. ¿Qué sucede con la información que proporcionamos consciente o inconscientemente a la hora de navegar por Internet? Y esto nos lo va a contar Marta Serrano, redactora de Red Seguridad. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Hola, Juanjo, muchas gracias. Efectivamente, vamos a explorar cómo los gigantes tecnológicos recopilan y utilizan nuestros datos y qué ocurre con esos dispositivos cotidianos conectados a Internet. En primer lugar, cada vez que navegamos por una página web y aceptamos esas molestas ventanas emergentes de cookies, estamos tomando una decisión consciente de compartir ciertos datos. Y es que las cookies rastrean nuestra actividad en línea, desde las páginas que visitamos hasta los productos que consultamos. También permitimos que rastreen nuestra actividad cuando habilitamos la geolocalización en aplicaciones, como mapas o redes sociales, o nos suscribimos a boletines con nuestros correos electrónicos. Incluso cuando rellenamos formularios o interactuamos con promociones, estamos entregando voluntariamente información valiosa que luego puede ser utilizada para marketing o análisis. Entonces, ¿cómo proporcionamos información inconscientemente en línea? Aquí es donde la situación se complica.
Muchos no somos conscientes de que cada clic, cada búsqueda y cada interacción deja un rastro digital. Por ejemplo, el tiempo que pasamos en una página web, los enlaces en los que hacemos clic y los términos que buscamos en Google son rastreados automáticamente. Incluso las redes sociales recopilan datos sobre nuestros amigos, nuestros intereses y nuestras interacciones. Quizá os haya pasado a alguno de vosotros que al buscar algún producto, toda la publicidad emergente y hasta en redes sociales que os ha salido después tenía que ver con eso. En este sentido, los grandes gigantes tecnológicos como Google o Meta recopilan todo un arsenal de información, como historial de búsquedas, ubicaciones, intereses, contactos, fotos, mensajes, etc. Esto lo consiguen mediante sus servicios gratuitos como Gmail, Google Maps, Facebook e Instagram, y emplean estos datos para crear perfiles detallados que se venden a anunciantes. De esta forma pueden mostrarte publicidad personalizada, como comentábamos antes, lo que constituye una de sus principales fuentes de ingresos. Por otro lado, los dispositivos conectados, como altavoces inteligentes, termostatos, smartwatches o electrodomésticos, recopilan constantemente datos sobre nuestros hábitos, desde horarios de sueño hasta patrones de uso energético. Estos datos, aunque son útiles para mejorar servicios, pueden ser vulnerables a filtraciones o usos no éticos. De hecho, estas cookies permiten a los sitios web rastrear nuestras actividades, incluso después de abandonar las páginas, conectando nuestros intereses con múltiples plataformas. Como hemos visto, Juanjo, nuestra vida digital está llena de pequeños actos de cesión de datos, a menudo invisibles para nosotros. Dicho todo esto, Marta, es muy importante tener en cuenta que nosotros como usuarios tenemos una serie de derechos digitales, por llamarlos de alguna manera. La normativa, especialmente el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, permite que podamos ejercer una serie de derechos. Veamos un poco más despacio cada uno de ellos, Marta. Vale. Efectivamente, Juanjo, conocer nuestros derechos es básico para ejercer un control efectivo sobre nuestros datos en el entorno digital. Según la Agencia Española de Protección de Datos, tenemos 10 derechos. Empecemos. El primero de ellos es el derecho de información. Como usuario, tienes derecho a ser informado de manera clara y sencilla sobre quién recopila tus datos, con qué finalidad, durante cuánto tiempo los conservarán y si serán compartidos con terceros. Esta transparencia te permite tomar decisiones informadas sobre el uso de tu información personal. El segundo derecho es el derecho de acceso. Puedes solicitar al responsable del tratamiento de los datos confirmar si se están utilizando tus datos personales y, en caso afirmativo, acceder a ellos. Esto incluye conocer las finalidades del tratamiento, las categorías de los datos procesados y los destinatarios a quienes se han comunicado. También tenemos derecho a rectificar nuestros datos. Si detectas que tus datos son inexactos o están incompletos, tienes el derecho de solicitar su corrección o actualización para garantizar que reflejen tu situación actual de manera precisa. El cuarto derecho que queremos destacar es el derecho de supresión, también conocido como derecho al olvido. Puedes pedir la eliminación de tus datos cuando ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, si retiras tu consentimiento o si se han tratado ilícitamente. Derecho a la limitación del tratamiento. Como individuo, tienes la opción de solicitar que se restrinja el uso de tus datos en ciertas circunstancias, como cuando impugnas su exactitud o el tratamiento es ilícito, pero prefieres la limitación a la supresión. Derecho a la portabilidad de los datos. Este derecho te permite recibir tus datos personales en un formato estructurado y legible y transmitirlos a otro responsable sin impedimentos, siempre que sea técnicamente posible. Derecho de oposición. Puedes oponerte al tratamiento de tus datos por motivos relacionados con tu situación particular, por ejemplo, si se utilizan para marketing directo o elaboración de perfiles. Derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Tienes derecho a no ser sometido a decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados, incluyendo la elaboración de perfiles que produzcan efectos jurídicos o te afecten significativamente. También tenemos derecho a retirar el consentimiento. Si has otorgado tu consentimiento para el tratamiento de tus datos, puedes retirarlo en cualquier momento, lo que detendrá el uso de tu información para esas finalidades específicas. Y por último, tenemos derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos u otra autoridad competente. Como vemos, en la era digital, nuestros datos son un recurso valioso y gracias a la normativa de protección de datos tenemos herramientas para protegerlos.
En definitiva, Juanjo, conocer estos derechos, entenderlos y ejercerlos nos ayuda a tener un control sobre nuestra privacidad. Claro, aquí un eterno debate que muchas veces se genera es el relacionado con el balance entre la privacidad y la seguridad. ¿Cuánto y hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar de nuestra privacidad para obtener una recompensa, ya sea de navegabilidad económica o la descarga de cualquier cosa? Seguro que todos vosotros recordaréis el caso de WorldCoin. WorldCoin era un proyecto que ofrecía criptomonedas gratuitas a cambio de escanear los ojos de las personas, algo que atrajo a miles de participantes, sobre todo los jóvenes que veían en esto dinero fácil. Pero este proyecto enfrentó críticas por posibles riesgos de privacidad y explotación, especialmente en comunidades vulnerables. Así que autoridades en varios países cuestionaron el manejo ético y seguro de los datos recolectados y WorldCoin fue suspendido en algunos lugares. De hecho, en España suspendió sus actividades. Claro, esto nos tiene que hacer pensar mucho. Miles de personas vendieron sus datos sin ningún remordimiento, datos encima de su propio cuerpo, datos biométricos, datos que son únicos, que no cambian y que identifican a una persona de forma inequívoca. ¿Venderían todas estas personas sus huellas dactilares? La inmensa mayoría no, o al menos eso creo yo. Con ella desbloqueo el móvil, a ver si me la van a usar en algún delito y creen que he sido yo. Seguro que muchos de ellos pensarían cosas como esta. Pero, ¿acaso no hay controles de accesos a través de los ojos? 70 euros, que creo que era lo que pagaba WorldCoin por los iris, es muy poco dinero. Si es que realmente a estos datos podemos darlos un valor económico, por así decirlo, un valor tangible. Y eso que no nos hemos metido con todo lo relacionado con la ciberseguridad. Apenas lo he mencionado de pasada. No sabemos cómo protegen esa información. Lo que sí sabemos, Marta, es que los ciberdelincuentes quieren nuestros datos. Así es, los ciberdelincuentes no roban datos por simple curiosidad y capricho. Nuestros datos personales tienen un valor económico enorme y son herramientas poderosas para cometer delitos. Por ejemplo, al obtener nuestra información bancaria o nuestra identidad, pueden realizar compras fraudulentas, abrir cuentas a nuestro nombre o incluso vender esa información en la dark web. También usan los datos para llevar a cabo extorsiones, como en los ataques de ransomware, donde bloquean nuestro acceso a archivos importantes, exigen un rescate para devolvérnoslo, amenazan con publicarlo e incluso, aunque se pague el rescate, los ciberdelincuentes pueden publicar o vender esos datos robados para obtener más beneficios. Y es que los datos robados no solo generan beneficios directos para los delincuentes, sino que también son reutilizados en esquemas de ingeniería social, diseñados para engañar a otras personas. Pero, ¿cuáles son los datos más codiciados? Los más valiosos son los datos bancarios y financieros, como los números de tarjetas de crédito, que permiten transacciones fraudulentas de manera inmediata. Los datos médicos también son muy demandados porque contienen detalles sensibles y confidenciales, como diagnósticos o historiales clínicos, que pueden usarse para extorsión. Incluso nuestro correo electrónico y contraseñas son rentables, ya que abren la puerta a cuentas vinculadas o acceso a redes privadas. Si crees que esto es algo lejano, basta recordar el caso de Facebook en 2021, cuando se publicaron datos personales de 530 millones de usuarios como números de teléfono y correos electrónicos. No obstante, ¿cómo logran los ciberdelincuentes obtener esta información? Una de las estrategias más comunes es el phishing, donde envían correos o mensajes diseñados para que confiemos en ellos y revelemos datos confidenciales como contraseñas o números de cuenta. También utilizan malware, programas maliciosos que se infiltran en nuestros dispositivos para robar información. Otros métodos incluyen interceptar datos cuando nos conectamos a redes Wi-Fi públicas o replicamos páginas web legítimas para engañarnos y robar nuestras credenciales. Los ciberdelincuentes no descansan, Juanjo, pero entender sus métodos y sus motivos es el primer paso para defendernos. Ante toda esta situación es importante que nosotros, los usuarios, tengamos en cuenta una serie de medidas de ciberseguridad con el objetivo de proteger correctamente nuestros datos. Marta, ¿qué recomendaciones nos darías? Lo primero que te diría es que proteger nuestros datos no requiere de ser un experto en tecnología, pero sí debemos estar atentos a cómo usamos las herramientas digitales. Por ejemplo, cada vez que aceptamos cookies en una página web, estamos otorgando permiso para que recopilen información sobre nosotros. Muchas cookies son necesarias para que los sitios funcionen correctamente, pero otras rastrean nuestros intereses y hábitos para fines publicitarios.
Si bien podemos aceptar solo las cookies esenciales, la clave está en entender que nosotros tenemos el control y no necesitamos aceptar todo de manera automática. Otra pregunta frecuente es sobre el modo incógnito. Aunque suene prometedor, este modo solo evita que el historial de nuestro navegador registre nuestra actividad y que las cookies de esa sesión se guarden en nuestro dispositivo. Sin embargo, no oculta nuestra identidad frente a nuestro proveedor de Internet, los sitios web que visitamos o los anunciantes que usan rastreadores. Si buscas una navegación más privada, combinar el modo incógnito con herramientas como una VPN es un paso más efectivo. Además, la ciberseguridad depende de detalles pequeños pero poderosos. Contraseñas seguras, autenticación multifactor y mantener actualizados los dispositivos son pilares esenciales para reducir riesgos. Y si utilizas redes Wi-Fi públicas, ten presente que siempre es mejor hacerlo con una conexión protegida mediante VPN, ya que estas redes son un caldo de cultivo para los ciberdelincuentes. Seguro que con todas estas recomendaciones estaremos mucho más cerca de proteger nuestra identidad digital, sobre todo teniendo en cuenta la incesante actividad cibercriminal. Así que ya sabéis, todos a proteger nuestra privacidad por la cuenta que nos trae. Hasta ahora hemos hablado del ámbito de la privacidad desde el punto de vista del usuario, pero también es importante recalcar el papel que deben jugar las empresas en todo este tema. No en vano, todas las organizaciones manejan multitud de datos, tanto de clientes y de potenciales clientes, como propios de sus finanzas, de sus empleados, de sus proveedores. Así que es importante que los protejan adecuadamente. Es importante la protección de datos. Y para hablar de todo ello, hemos podido entrevistar al CEO de una compañía especializada en ciberseguridad y en protección de datos, ¿no, Marta? Cierto, Juanjo. Pudimos conversar con Ezequiel Steiner, CEO de Acronis, quien nos ha explicado cuáles son las amenazas de ciberseguridad más comunes que afectan a las empresas y cómo deben responder ante una brecha de seguridad. Lo que vemos en realidad dentro de los tipos de ataques que las empresas están sufriendo hoy en día no ha cambiado mucho en los últimos años. Todavía ransomware, si bien ha estado decreciendo la cantidad de ransomware que vemos en el mercado, todavía sigue siendo un vector de ataque importante. Phishing obviamente es importante. Exfiltration de datos afuera de la compañía es sin duda uno que ahora está mucho más en boga. Malware genéricos han estado también subiendo la cantidad como porcentaje de los ataques en general. Ataques realmente vienen por muchos lados. En general los actores que tratan de penetrar las empresas se basan mucho en el factor humano, en tratar de explotar la ingeniería. Ingeniería social. Ingeniería social, sí. También vemos, por supuesto, muchos ataques que tienen que ver con explotar el hecho de que hay mucha infraestructura que no está al día y entonces hay agujeros que si uno estaría patching la infraestructura constantemente y mantenerla al día no existirían, pero lamentablemente eso no sucede, entonces hay muchos agujeros que se explotan de esa manera también. Ante esto, Ezequiel Steiner nos ha señalado cuáles son los protocolos críticos que tienen que emplearse para asegurar una recuperación rápida y precisa de los datos. En principio, creo que las nuevas reglas de compliance que hay en los mercados, incluyendo NIS2 en Europa, NIST en Estados Unidos y todas las demás alrededor del mundo, proveen una idea genérica, pero que es muy, muy apropiada desde el punto de vista de gobernanza hasta del otro lado la recuperación, ¿no? Si uno tiene una herramienta o un set de herramientas que le permiten cubrir la mayoría de esas de las áreas
de esos frameworks realmente se puede sentir más o menos seguro. Pero claro, tiene que tener la posibilidad de evaluar las vulnerabilidades, de identificar threats, de recuperar si es necesario de un backup o un disaster recovery infrastructure. Todo eso necesita estar al día. Y si uno tiene una buena herramienta y los procesos necesarios como para poder reaccionar, los testea en forma regular, debería poder recuperarse, no estoy diciendo inmediatamente, pero de una forma satisfactoria. También nos ha comentado cuál es el rol que tienen las tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, en la protección de datos. Bueno, sobre el tema de inteligencia artificial es crítico. Es crítico no solamente desde el punto de vista del análisis de behaviors y la posibilidad de reaccionar ante threats que son desconocidos, pero sobre todo me parece que la inteligencia artificial viene a cubrir una área que es muy muy importante en estos días, que es la falta de recursos humanos que están capacitados para proveer los servicios de seguridad que son necesarios y en la magnitud que es necesaria. Como los recursos humanos necesarios no existen y las expectativas es que el gap se va a agrandar de necesidades con respecto a la cantidad de recursos disponibles. La inteligencia artificial tiene un rol muy muy importante en cubrir ese gap, no solamente reaccionando automáticamente ante threats y proveyendo soluciones, sino también ayudando a gente que no es necesariamente experta en seguridad para entender los threats y proveer soluciones. En relación al panorama general de la ciberseguridad y la protección de datos, Steiner nos ha explicado cuáles son las transformaciones que cree que experimentará el sector en los próximos 5 años. Algo que ha pasado, me parece, en los últimos años que es muy interesante es que la industria en general se ha dado cuenta de la forma que estábamos trabajando antes con soluciones puntuales para problemas puntuales no funciona. Es demasiado complejo, incluso para empresas muy muy grandes que tienen miles de recursos para ciberseguridad. No funciona igualmente para ellos, es demasiado complejo también para entender si uno está cubriendo todos los escenarios, porque usando una herramienta para una cosa, otra herramienta para otra cosa y 30 herramientas en total para diferentes cosas, uno no sabe si no quedaron gaps en el medio que no están cubiertos. Entonces, la industria se dio cuenta que eso no funciona y todo el mundo está tratando de proveer una plataforma de ciberseguridad a sus usuarios, en las cuales los usuarios pueden cubrir, si no todos, la mayoría de los casos. Eso, en muchos casos, para muchos vendors en la industria, es marketing, no es real, pero creo que en los próximos 5 años, incluso para los cuales es puramente marketing y no tienen realmente una plataforma que cubre la mayoría de los casos, ese me parece que es el norte que todo el mundo va a seguir, en desarrollar en el producto una plataforma que pueda cubrir una gran parte de la postura de ciberseguridad de las empresas. Finalmente, nos ha descrito el desafío que supone para las empresas tratar de cumplir con las normativas sobre protección de datos, especialmente cuando operan en múltiples países. Sí, el tema de compliance es un tema complejo, sobre todo porque empresas multinacionales obviamente tienen que trabajar dentro de las regulaciones locales.
lo bueno I guess, del mercado global en el que vivimos es que si bien cada país tiene regulaciones diferentes, existen ciertos marcos regulatorios que se usan como base o como influencia para generar marcos regulatorios en otros países. Entonces, si uno, por ejemplo, adopta NIS 2 acá en Europa o NIST en Estados Unidos, realmente probablemente cubre, si no todo, la gran mayoría de las regulaciones necesarias en otros países. Pero sí, sin duda, las empresas multinacionales tienen que invertir en entender si la forma que están trabajando es apropiada para el mercado local. No hemos hablado sobre normativa en esta parte de empresas, aunque antes hemos mencionado por encima el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, pero seguro que podremos dedicar otro podcast a ella porque es un tema verdaderamente amplio. Marta, muchas gracias por esta fantástica entrevista y por acompañarnos en este podcast. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a conocer la opinión de varios profesionales del mundo de la protección de datos para que nos cuenten las recomendaciones que les darían a las organizaciones para que traten de garantizar una protección de datos correcta y eficaz. Hemos tenido la suerte de poder charlar con Leonardo Cervera Navas, que es secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, y esto es lo que nos ha comentado. Las organizaciones que quieren cumplir con la protección de datos lo tienen bastante fácil si nombran a una persona, lo que llamamos nosotros en el argot nuestro, un delegado de protección de datos, que se encargue de este tema, que coja responsabilidad y liderazgo sobre este asunto. Da igual el tamaño que tenga la organización, si puede ser más grande, más pequeña, pero siempre tiene que haber alguien que se encargue de que este tema de la protección de datos se toma en serio. Y dependiendo de la seriedad del tratamiento de datos personales de cada organización, pues habrá que hacer más o menos cosas. No es lo mismo una pequeña clínica dental que un hospital donde hay 100.000 pacientes, ¿no? Pero si hay un buen delegado de protección de datos, siempre hay una buena protección de datos en la organización. Escuchemos ahora las recomendaciones de Roberto Barata, director de Prevención de Pérdida, Continuidad de Negocio y Seguridad y delegado de Protección de Datos de Abanca y presidente de ISMS Forum. Las recomendaciones para las organizaciones para garantizar o tratar de garantizar una protección de datos lo más adecuada posible siempre parten de dos líneas principales. Una de ellas es la observación de la regulación. La protección de datos en Europa es significativa y responde a una preocupación muy importante sobre los derechos individuales, los derechos de las personas, y nuestra regulación europea y nuestra regulación adaptada en España lo deja absolutamente muy claro. Esa observabilidad de la regulación lo que necesita es, por supuesto, no es negociable cumplir con la regulación, pero sí el cómo. Es decir, tenemos que las organizaciones tienen que ser eficientes y eficaces a la hora de adoptar la regulación. Eso es uno de los ámbitos. Otro de los ámbitos es conjugarlo realmente con lo que es importante para cada organización. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Cuál es su estructura de creación de valor? ¿Cuál es su modelo organizativo interno? Es decir, la relación, la protección de datos con áreas como la parte tecnológica, la parte de digitalización, la parte de ciberseguridad, pero también la parte de negocio y la parte del uso y trato de los datos que manejan en relación con sus clientes, sus proveedores, sus empleados, ¿no? Entonces son dos ámbitos que no han de estar nunca separados. Es el ámbito de cómo yo realizo y aporto valor a mi organización y cuál es la expectativa regulatoria. Es verdad que en este momento la expectativa regulatoria no hace más que crecer. La aparición de nuevos reglamentos relacionados con ciberseguridad, pero también con el desafío de inteligencia artificial, hacen que todo lo relacionado con el tratamiento, la explotación, la gestión de datos y, por lo tanto, los ámbitos de protección de esos derechos individuales que en Europa queremos garantizar con toda esta regulación se ha convertido en un desafío muy importante. Por eso, unir estas dos relaciones, la regulación con cómo yo me organizo y cuáles son mis atributos de valor, es cada vez un desafío más importante para las organizaciones. Conozcamos la opinión de Carlos Saiz, director del Data Privacy Institute de ISMS Forum y Partner and Head of Privacy Risk and Compliance de Ethic Group. Yo creo que para que las empresas y las entidades públicas tengan una mejor protección de datos,
estamos en un momento donde creo que hay 2 o 3 cosas que son importantes, ¿no? La primera, intentar aterrizar todo el ecosistema del cumplimiento de la protección de datos en un sistema de gestión, ¿no? Hay muchas tareas, hacer un inventario, hacer un análisis de riesgos, ver las contramedidas, supervisarlas, que requieren tener el enfoque como un sistema de gestión. Yo creo que eso es algo muy importante. Evidentemente, tener gente cualificada, ya sean equipos internos o externos, expertos en protección de datos. Vivimos todas las semanas novedades en materia de protección de datos, nuevos papers, nuevas guías, nuevas recomendaciones, nuevos criterios que es necesario conocer. Y por último, estar también muy cerca de todo el movimiento que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque todo eso se alimenta de datos, y muchos de ellos datos personales. Entonces, conocer los sistemas de inteligencia artificial que ahora vienen, que las empresas, las entidades públicas están implantando, va a conllevar un impacto a la vez en la protección de datos muy importante, y creo que es necesario atenderlo debidamente para poder cumplir la normativa. También le hemos consultado al respecto a Sergio Padilla, miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum. Estas son las recomendaciones que le da a las organizaciones para que traten de tener una protección de datos correcta y eficaz. Más allá de las recomendaciones generales y más obvias, yo creo que es fundamental que los profesionales de la protección de datos, especialmente protección de datos personales, estén cada vez más preparados, más formados y tengan visión. En el momento de cambio, en el momento que tenemos ahora mismo y al ritmo en los que se están sucediendo los cambios, sobre todo tecnológicos, en la sociedad y en nuestras entidades, requieren cada vez más que estos profesionales sean lo más proactivos posibles, tengan esa visión y sean capaces de incluso innovar, porque se han convertido en actores fundamentales a la hora de responder adecuadamente a todos estos retos en la protección de datos personales. Por último, Yolanda González, delegada de protección de datos de MOEBE, recomienda lo siguiente a las organizaciones. Pues mira, yo lo que recomendaría realmente a las organizaciones para cumplir, primero que tuviesen el compromiso de cumplimiento, por supuesto, eso es lo primero. Que se rodearan además de gente con talento y gente comprometida también. Es decir, estamos en presencia de la protección de un derecho fundamental. No estamos protegiendo datos, estamos protegiendo personas, por lo cual las personas que se van a encargar de esto tienen que ser personas comprometidas, que incluso a veces lo ves algo más que trabajo. Y por supuesto las organizaciones también lo que tienen que dotar es de los recursos suficientes a estas personas, a los profesionales de la privacidad, para que puedan ejercitar, ¿no?, sus funciones con todas las garantías, y dotarle también de esa independencia necesaria dentro de la organización para que este derecho a la protección de datos esté completamente garantizado. Como habéis podido comprobar, todas estas recomendaciones son de lo más útiles para que las organizaciones lleven a cabo una correcta estrategia de protección de datos. De hecho, todos los profesionales con los que hemos hablado y que habéis podido escuchar son de lo más reconocidos en la materia, son voces de lo más expertas, por así decirlo, en el mundo de la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad. Ha sido realmente un auténtico lujo haberles podido entrevistar y escuchar. Con esto hemos llegado al final de este episodio de Alerta Ciber. Espero que todos vosotros hayáis podido entender un poquito más el verdadero valor de vuestros datos, sobre todo teniendo en cuenta el ávido interés que hay detrás de ellos por parte de multitud de actores. El caso de WorldCoin es solo un ejemplo de cómo nuestras decisiones en línea, aunque esta realmente no haya sido como tal, pueden tener repercusiones profundas. A pesar de que los incentivos económicos o las promesas puedan resultar tentadoras, debemos ser conscientes de las implicaciones que puede traer compartir información tan sensible como nuestros datos biométricos o de otra índole, como por ejemplo nuestro correo electrónico. Es esencial reflexionar sobre el valor que realmente estamos entregando. Tened claro que habrá más casos como el de WorldCoin en el futuro. De hecho, los hay en todas partes, en todo nuestro día a día. ¿O nunca habéis dado vuestro correo electrónico a cambio de un documento, de una invitación o de algo parecido? Esto solo acaba de comenzar. El objetivo que nos marcamos con este podcast no solamente fue informarte sobre todo este asunto, sino empoderarte. Vivimos en un mundo donde los datos son poder, es el petróleo del siglo XXI, como muchos dicen. Así que proteger tu privacidad es sinónimo de controlar tu identidad digital.
Y esto empieza con pequeñas decisiones, como elegir contraseñas fuertes, como desconfiar de ofertas sospechosas y como estar al tanto del funcionamiento de las plataformas que todos utilizamos. Muchos de vosotros pensaréis que esto es verdaderamente un coñazo, pero si implementáis en vuestro día a día todas estas cosas que hemos comentado, al final ganaréis mucho y no tendréis tantos disgustos. Por mi parte nada más, simplemente recordaros que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, Amazon Music o del canal Reseguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.